Hola a todos, buenos días. Me llamo Xin Yi, doctoranda de la Facultad de la Filología de la Universidad de Sevilla. Antes de todo, me gustaría darle agradecimientos al comité organizador por ofrecernos esta oportunidad. Hoy voy a hablar de la escritura personal y femenina de una escritora china, Chen Ran. Al investigar la literatura femenina en la nueva era, Chen Ran es probablemente una existencia inevitable. Desde el surgimiento del mundo literario a mediados de la década de 1980 hasta la de 1990, cuando se hizo famosa en China por su estilo de escritura personal. La escritura de Chen Ran nos revela el pensamiento de las mujeres modernas sobre la relación entre la historia y la realidad, el ideal y el amor, el sentido de la vida y la soledad individual. Su identidad de género determina naturalmente la postura de género de su creación. Sus novelas revelan las dobles aventuras del cuerpo y el alma de las mujeres modernas en el mundo real, también los agudos dilemas de supervivencia de las mujeres en situaciones históricas y realistas. El valor del discurso de Chen Ran radica en la singularidad de su búsqueda literaria. Ha sido considerada como un caso especial desde el principio hasta el presente. Esta singularidad se debe probablemente a los siguientes aspectos. Primero, la búsqueda de la personalización en el propósito de la escritura. Segundo, el matiz heterogéneo y rebelde del contenido de la escritura. Y tercero, la investigación e indagación espirituales. Este discurso pretende comprender la escritura de Chen Ran como un proceso continuo para explorar el crecimiento, la transformación y el renacimiento que comparten tanto la escritura como el texto. Se puede decir que la escritura de Chen Ran se debe a las necesidades de la vida. Es una especie de autoconfesión, una forma de autoconfirmación en la confusión. El núcleo de su literatura radica en el desarrollo de los procesos psicológicos femeninos. La conciencia femenina va de nivel bajo a nivel alto y la subjetividad femenina aumenta constantemente. Los personajes se deshacen gradualmente de las luchas internas y avanzan hacia una dirección clara, que es la revelación gradual de un proceso del yo subjetivo. Chen Ran tiene una descripción muy clara de su creación. Durante más de 10 años he caminado al borde de la literatura tradicional china. Es natural sentirme sola. Hay que decir que no soy de ese tipo de escritores perturbados por el curso de los tiempos y los cambios de escenario. Intento calmarme, mantener una postura introspectiva, pensar en mi propio valor como individuo y buscar el hogar espiritual de la humanidad. Sus palabras señalan al menos dos hechos. Uno es que ella está dispuesta a ocupar la posición marginal de la literatura, alejándose de la corriente principal de la literatura y manteniéndose sobre la base del individuo. Y la segunda es su exploración literaria, que apunta a la búsqueda de la patria espiritual de la humanidad. De hecho, esto contiene inherentemente los dos puntos de apoyo esenciales de la escritura personal de la década de 1990. Es decir, individual y la trascendencia de la individual. De hecho, la escritura personal es una escritura cercana a la experiencia personal y que presenta la autenticidad de la vida personal. Esa autenticidad personal se manifiesta precisamente en la conexión interna entre el individuo y la época y la historia. En la historia de desarrollo de las novelas chinas desde finales de la dinastía Qing ha surgido gradualmente una especie de gran narrativa.
bajo la defensa de la ideología nacional y los intelectuales radicales. Esta gran narrativa es esencialmente una expresión literaria del discurso nacional y la voluntad histórica. Proporciona una base legal para la narrativa con los principales temas de la época, la sociedad y la historia. Establece los principios y normas narrativos correspondientes. Como modo narrativo supremo, influye profundamente en la creación de novelas hasta la década de 1990. Sin embargo, en las décadas de 1980 y 1990, con la transformación integral de la sociedad y la cultura china y el colapso del discurso unificado, la estructura literaria diversificada reemplazó a la autoridad narrativa monolítica y el concepto de absolutidad se disipó. La gran narrativa, que siempre ha sido la corriente principal en la literatura, ha llegado a su fin. En tal contexto literario se puede resaltar un punto de vista literario individualizado, y la narrativa dominante que domina el mundo se ha convertido en diferentes expresiones personales. La escritura personal enfatiza que el punto de vista básico de la narración radica en el individuo y enfatiza la subjetividad del espíritu personal de los escritores. Se refiere a la escritura basada en la experiencia individual, los sentimientos personales, la contemplación de factores como la cultura, la época, la sociedad y la historia, y luego dar su propio juicio de valor. La escritura personal de Chen Ran surgió en el contexto de esta era. En el contexto de la cultura social en ese momento, la escritura personal significaba una resistencia a la construcción de un círculo concéntrico y significaba un preludio de una sociedad moderna. Desde el principio, la escritura de Chen Ran se ha alejado del discurso dominante de la pluralidad social. Siempre ha estado inmersa en el mundo de un individuo y también de las mujeres, partiendo del sentimiento de la vida individual. Describe el mundo experimentado del individuo y busca el diálogo con el mundo. En la opinión de Chen Ran, el estado de grupo se encuentra en un estado falso en la mayoría de los casos. Las personas a menudo renuncian a la libertad de elección para evitar la responsabilidad de soportar las consecuencias y así se integran en el grupo. Este hecho garantiza una sensación de seguridad, pero al mismo tiempo significa perder su verdadera existencia y libertad, es decir, el llamado estado hundimiento de las masas según Heidegger. En este sentido, dice Adorno, la vida de un grupo es falsa. Foucault también sostiene, el grupo nunca es un vínculo orgánico que combine individuos con relaciones jerárquicas, sino un generador de continua despersonalización. Un grupo no puede experimentar nada, es solo una carga pasiva de ideas y conceptos en una época determinada. Por lo tanto, las personas en este estado grupal están en realidad mutiladas e incompletas. Esto es lo que Chen Ran revela profundamente en su novela Vida Privada. Para una escritora autista como Chen Ran, escribir para volver en sí misma es la elección más natural. Está acostumbrada a entregarse a su corazón y vivir completamente en su mundo interior. No está dispuesta a expandirse al mundo exterior, no está dispuesta a encontrar y determinar el equilibrio y el sentido de su vida en el mundo interior espiritual y cultural. A través de su creación novedosa, expuso con valentía la vida real de algunas mujeres, mostrando sus deseos, soledad, miedo, enfermedad, tristeza, etc. Por ejemplo, la vida privada retrata meticulosamente la historia del crecimiento físico y mental de una mujer, explicando una serie de experiencias que dieron forma a su personalidad y vida. La protagonista Ni Ñuño de la novela Vida Privada
vida, creció y maduró en la cohesión y fricción con las personas que la rodeaban. La vida privada es un índice de la mujer, de su propia experiencia de vida y memoria histórica, y tiene el significado de presentar la historia femenina. La escritura personal y la escritura feminista se encuentran y se superponen, por lo que este tipo de escritura tiene el doble significado de resistir el discurso público, que es a la vez una resistencia al ocultamiento de las palabras personales y una resistencia al ocultamiento de las palabras de las mujeres. Otro trabajo suyo, Ningún lugar para decir adiós, es un trabajo que revela la manera integral la difícil situación de la supervivencia de las mujeres modernas, que contiene la depresión y la impotencia de los sentimientos individuales bajo el sistema existente. La protagonista, trabaja en una universidad. Su profesionalidad y la capacidad de investigación científica son sobresalientes, pero el resultado de valoración que le dan es regular, lo que parece muy ridículo. La heroína Shui en Tiempo y Prisión tiene una situación similar a T.R. Es la reportera con mejor desempeño en el periódico, pero es la menos valorada por los jefes. El motivo de este encuentro es que ambas tienen la misma debilidad. No son buenas arrancadoras y oportunistas. Aquí el estándar para medir el valor de una persona ya no es el nivel de capacidad, sino si obedece el orden de poder o no. Los derechos básicos del individuo, la dignidad y las habilidades básicas no solo no reciben los juicios justos, por el contrario, son despectivos, ignorados y borrados, y las personas se convierten en objetos de manipulación y dominación arbitraria por parte de la organización de poder. Chen Han gritó en Vida privada: la cualidad más importante de una persona es tener el coraje de decir no, tener el coraje de negarse a obedecer los órdenes de poder y negarse a obedecer los órdenes de opinión pública. Si solo se enfoca en los gestos rebeldes y confrontativos de la escritura femenina de Chen Han, sin duda borrará la riqueza de este caso. La creación de Chen Han ha pasado por dos procesos de transformación. En la etapa inicial de su creación no hay una conciencia clara de género femenino, sino solo la experiencia de la vida adolescente de inquietud y confusión. La segunda etapa es la de escritura consciente femenina, y su símbolo es que el sujeto de la escritura tiene una clara conciencia femenina. El propósito de la escritura es resistir políticamente el enmascaramiento y la escritura de las mujeres por parte de la sociedad centrada en los hombres. Es un proceso de indexación de la automemoria de las mujeres. En la tercera época o la tercera etapa, el sujeto humano trascendente reemplaza al sujeto femenino. La escritura ha cambiado de la experiencia femenina a la experiencia de supervivencia y del cuerpo femenino al problema de la existencia. A modo de concluir, la creación literaria de Chen Han se basa en la vida personal, pero ha derivado una atención integral a los tiempos, la sociedad y la cultura. Tiene la doble conciencia de ser un sujeto femenino y un sujeto humano en un sentido general. Esto es todo. Muchas gracias.